Bueno, buen día para todos. Vamos a hacer ahora la parte práctica de los modelos de panel de datos, ¿de acuerdo? Tanto el modelo de panel de datos de efectos fijos como el modelo de panel de datos de efectos aleatorios. Para empezar vamos a usar la base de datos, ¿cierto? La base de datos JTrain, ¿de acuerdo? JTrain, JT, que la escribo por acá, JTrain, que está subida en la plataforma Sakai, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar, por favor, bajen la base de datos, abran un archivo do file por acá, ¿no? Y van a empezar a escribir todos los comandos, van a empezar a desarrollar todo lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Para que tengan ahí como la evidencia como tal. Entonces, tenemos la base de datos JTran y vamos a trabajar con el ejercicio número 14.1, ¿cierto? Del libro de Waldrich. Efecto de la capacitación laboral en las tasas de desperdicios industriales. Entonces, esa es una base de datos que tiene información para 3 años, ¿cierto? Si hacemos un TDR podemos darnos cuenta. Para el año 1987, para el año 88, para el año 89. Y tiene información sobre 54 empresas que reportaron sus tasas de desperdicio cada año. ¿Cuál es la idea? Determinar cuál fue el impacto, ¿cierto?, sobre las tasas de desperdicio de esas empresas, el impacto que tuvo una serie de capacitaciones que se realizaron, ¿de acuerdo? Esa es la idea. En el año número 88, o más bien antes del año 88, es decir, en el año 87 y antes, ninguna empresa recibió capacitación, ¿de acuerdo? Ninguna empresa. Solamente empezaron a recibir capacitaciones en el año 88. De las 54 empresas, ¿de acuerdo? De las 54 empresas, 19 empresas recibieron capacitación en el año 88 y 10 empresas adicionales, ¿cierto? 10 empresas diferentes recibieron capacitación en el año 89. Por ende, sería importante considerar la posibilidad de que la capacidad laboral adicional que se hizo en el año 88, ¿cierto?, tuvo algún efecto, diría yo, sobre el año 89. Entonces, las capacitaciones que se hicieron en el año 89, lo más probable es que ¿qué? Es que hayan tenido efecto sobre el año 89, ¿cierto? Las que se hicieron en el 88 hayan tenido efecto sobre el año 89. ¿Cómo podemos comprobar esto? Digamos que esto se puede hacer fácilmente al incluir un valor rezagado, ¿cierto?, del indicador del subsidio o de la capacitación, ¿no? Podemos incluir la capacitación, la variable que nos indica la capacitación es la variable GRAN, que está por acá, ¿cierto? Si yo agrego una variable GRAN a la -1 sería la variable subsidio o la variable capacitación, ¿cierto?, rezagada, ¿de acuerdo? Entonces ella me podría ver qué pasa, ¿cierto?, un año después de la capacitación, ¿no? Uno puede estimar este modelo, ¿de acuerdo?, por panel de datos de efectos fijos, ¿cierto? Y sencillamente lo primero que hay que hacer es declarar la base de datos como una base de datos de panel de datos, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces debemos identificar cuál es nuestra variable que indica al individuo, ¿cierto? Y cuál es la variable que indica el tiempo. Entonces vamos a escribir el comando tsset, ¿cierto? tsset idet, que es el nombre de la variable que me indica el individuo, pero tenemos que identificarla ya de nuevo porque aquí pueda que no sea, y la variable que nos identifica el tiempo, que ya sabemos que es year, ¿no? Vamos a dar stata y escribimos, vamos a escribir tsset, ¿cierto? La variable que nos indica al individuo en este caso es la variable fcode, que es el número o el código de la firma, ¿cierto? Y luego va la variable year que me indica el tiempo, ¿no? Y le damos OK. ¿Qué me dice esto? Que tenemos un panel de datos balanceado, ¿cierto? Tenemos información desde el año 87 al año 89 y tenemos un delta, es decir, una unidad. En este caso son empresas, los individuos son empresas y las estamos siguiendo a las mismas 54 empresas, ¿cierto?, a través del tiempo. Entonces ahora sí podemos estimar nuestro modelo por efectos fijos. Recordemos que el comando cambia, ¿no? Ahora el comando es xtrec, ¿cierto? Y vamos primero a poner nuestra variable
dependiente, ¿cierto? Que sería el logaritmo de script, este de acá, ¿cierto? Y vamos a meter dos dummies temporales, como va desde el año 87 al año 89, dejamos por fuera el año 87 para que sea nuestro año base e incorporamos el 89 y el 88, ¿cierto? Pongámoslo al revés para que me aparezca en orden. 88 primero y luego 89, ¿cierto? Y de ahí incluimos nuestra variable de interés o nuestras dos variables de interés. Uno va a ser la variable grant, ¿cierto? Una variable grant que está por acá, ¿cierto? Esta variable grant que me indica es una variable dummy que es igual a 1 si la empresa recibió la capacitación o no, ¿de acuerdo? Si recibió la capacitación o el subsidio para capacitación, y vamos a incorporar la variable grant a la menos 1, ¿cierto? Que la vi por acá también, grant a la menos 1, que es la capacitación rezagada a un periodo, ¿no? ¿Qué pasa con la cosa? Es una dummy nuevo que me indica 1 si recibió la capacitación un año después, ¿cierto? Y 0 si no la recibió. Coma, ¿cierto? Coma FE. ¿De acuerdo? FE para indicar que es un modelo de ¿qué? De efectos fijos. ¿Listo? Le damos Enter. Y este es nuestro modelo, ¿de acuerdo? Este es nuestro modelo, el que resulta de estimar el logaritmo de la capacitación, o más bien el logaritmo de la tasa de desperdicio en función de ¿qué? De las demás variables. Resulta interesante, ¿cierto?, que el efecto estimado del rezago de la capacitación es sustancialmente más grande que el efecto contemporáneo. Fíjense, ¿no? Este es el efecto rezagado de la capacitación. Es significativo que al 5%, mientras que el efecto del mismo periodo de la capacitación es significativo al 10%. Aún así, los dos son significativos, ¿cierto? El uno al 5, el otro al 10, pero lo interesante es que el efecto rezagado de la capacitación es más grande. ¿Sí ven? Me dio menos 0,42 mientras el otro me dio menos 0,25. ¿Esto qué me indica? Pues que la capacitación laboral, ¿cierto?, ejerce un efecto al menos un año después, que era lo que estábamos pensando, ¿no? Yo los capacito en el año 88, pero ese efecto en la tasa de desperdicio en este caso se va a ver para el año siguiente, que es el año 89. Dado que la variable dependiente está en forma logarítmica, ¿cierto?, el logaritmo de la tasa de desperdicio, se pronostica que obtener un subsidio en el año 88, ¿cierto?, disminuye la tasa de desperdicio en el año 89, ¿cierto?, en aproximadamente ¿cuánto? Entonces uno pudiera decir en aproximadamente 42%, ¿cierto?, porque sería este parámetro de acá. Entonces, ¿qué me indica esto? Como la capacitación un año después, ¿cierto?, me afecta la tasa de desperdicio. Entonces, de nuevo, si me capacitan en el año 88, en el año 89, ¿cierto?, mi tasa de desperdicio va a disminuir aproximadamente en 0,42%. Pero hay una forma que es nueva, es algo que les voy a explicar recién, ¿cierto? Y es una forma de trabajar con estas variables binarias, ¿cierto? Es una forma como de estimar el efecto de estas variables binarias de una forma diferente, por así decirlo. Y para eso vamos a usar el comando display, ¿cierto? El comando display sirve para decirle a esta quiero que me haga una operación matemática simple, una suma, una resta y demás, ¿listo? Entonces siempre que yo quiera sumar algo, restar algo, multiplicar, lo que sea, le digo display, ¿de acuerdo? Display, vamos a usar, quiero sacar el exponente, ¿cierto? De quién, abro paréntesis, raya piso, de un beta. ¿Qué beta? El beta lo ponemos entre paréntesis, el beta sería grant a la menos 1, ¿cierto?, que los tenemos acá, porque le quiero calcular el efecto de ese beta. Cierro ese paréntesis cuadradito, ¿cierto? Cierro el paréntesis a la menos 1, ¿listo? A la menos 1, y le doy enter, y me da ¿cuánto? Menos 34,39. Ahora sí, esto lo multiplico por 100 porque está en logaritmo, y ¿qué puedo decir? Que si la empresa fue capacitada en el año 88, en el año 89, ¿cierto?, la tasa de desperdicio disminuyó en 34,39%. Disminuyó un montón, ¿no? Pero de nuevo, ¿cuándo pasó eso? Un año después. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con esta formulita, ¿listo? Con esta ecuación. Obsérvese que los grados de libertad aquí son diferentes, ¿no? ¿Recuerdan cuál era la fórmula de los grados de libertad? Entonces, para poner texto, pongo el asterisco, ¿cierto? Para que no salga error. Recuerden que la fórmula de los grados de libertad, ¿cierto? Era igual a n que multiplica a t a la menos 1, ¿cierto? A t a la menos 1 menos k. Perdón, menos k. ¿Cierto? Menos k. ¿Listo? Entonces, si quiero hacer esa operación acá, le digo display, ¿cierto? N. ¿Cuánto nos dio n? Entonces, n es el número de empresas, ¿cierto? ¿Cuántas empresas eran? Entonces, por acá me dice la estimación, número de grupos, 54 grupos, ¿cierto? Entonces tenemos display 54 empresas, ¿cierto? Abre paréntesis. T a la menos 1, ¿qué es T? Años. ¿Cuántos años tenemos? 3 años, ¿no? 87, 88 y 89. Entonces 3 años menos 1, como dice la fórmula, ¿cierto? Cierro, menos K. ¿Cuánto es K? K es el número de variables, ¿no? 1, 2, 3 y 4K. Y eso me da... Bueno, aquí hay un error, ¿cierto? Esto verdaderamente... un cuadradito. A ver si me sale así. No. Entonces, esto es sencillamente así. Okay. Es con porcito, ¿cierto? 104, ¿no? Entonces me dan 104. ¿Listo? Entonces es con por, ¿cierto? 104. Entonces tenemos un total de grados de libertad de 104. Son muchísimo menor que los modelos, ¿no? Que los demás modelos, ¿no? En donde normalmente, ¿qué es? Pues son los grados de libertad es igual al número de observaciones menos K menos 1, ¿no? Aquí cambia sustancialmente. ¿Listo? Cambia sustancialmente. Volviendo a la estimación, ¿cierto? Que es esta de acá. Vemos que el coeficiente del año 89, ¿qué me indica? Es una AMI, ¿cierto? Que es 1 para el año 89, 0 para los demás años. Es una AMI que me indica 1 para el año 89, 0 para los demás años, ¿no? Recuerden que el año base es el año 87, que es el que no agregamos al modelo, ¿no? Entonces, en este caso, el parámetro de 89 indica que la tasa de desperdicio fue sustancialmente menor en el año 89, ¿cierto? Con respecto al año base. Fíjese que incluso sin la presencia del subsidio, sin haber subsidiado a la empresa, ¿cierto? Sin tener en cuenta el efecto de la capacitación, la empresa aún habían disminuido, todas las empresas aún habían disminuido la tasa de desperdicio, ¿no? En el año 87, en el año 89 con respecto al año 87. ¿En cuánto? En 24,7%. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en el año 88 no hay evidencia empírica de que la tasa de desperdicio se haya disminuido, porque el parámetro no es significativo, ¿cierto? Pero entonces resulta interesante comprobar este efecto, ¿no? Saber si este efecto fue por pura casualidad un año después o no, ¿cierto? Y para eso podemos estimar nuestro modelo de panel de datos, ¿cierto? Sin esa variable gran menos 1, ¿de acuerdo? Sin la variable gran menos 1, sino solamente con gran. ¿De acuerdo? Entonces, si se omite gran menos 1 del modelo, entonces estamos suponiendo que el efecto de la capacitación laboral no perdura hasta el año siguiente, sino que se supone que el efecto es el mismo año. Vamos a ver si es verdad que tiene efecto el mismo año o no. ¿Y qué encontramos? Pues lo que encontramos es que para el mismo año de estimación, ¿cierto? O más bien para el mismo año del subsidio o de la capacitación, si hay empresas que se capacitaron ese mismo año, no tiene ningún efecto sobre la tasa de desperdicio. ¿Por qué? Porque la variable es estadísticamente no significativa. Entonces, la sustentación fundamental o la evidencia fundamental de este modelo, ¿cuál es? Que la capacitación, ¿cierto? Tuvo efecto un año después de la capacitación. ¿De acuerdo? Ese efecto sobre la tasa de desperdicio fue un año después y no fue inmediato. Este mismo modelo uno puede usarlo de pronto para estimar efectos aleatorios, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que habrá que hacer? Pues sencillamente
tomamos el modelo base, ¿cierto? Tenemos el mismo modelo XTREC, el scrap de 88, de 89, ¿cierto? Pero en lugar de FE ponemos RE, ¿cierto? Que son los parámetros, ¿cierto? Por acá están, que son los comandos, ¿cierto? RE modelo aleatorios, fíjense que eso es lo único que cambia para poder estimarlos, ¿no? Y le doy Enter. Y tenemos el mismo modelo, ¿no? Fíjense que de hecho da muy parecido, ¿no? 390, el primer parámetro no me da significativo, el segundo me da significativo y es negativo. Bueno, gran no me da significativo, en el otro lado me daba al 10%, en el de efectos fijos, ¿cierto? Y esto me daba el 5% y demás, ¿no? Bueno, incluso podemos estimarlo por primeras diferencias, ¿no? Para eso de nuevo tomamos el modelo base con el comando xtrec solamente, ¿cierto? Pero usamos la diferencia, ¿de acuerdo? De punto, ¿cierto? De punto. Y aquí tenemos que omitir un año porque recuerden que las primeras diferencias, cuando yo voy a estimar, se omiten 2 años, ¿no? El año base más otro año, ¿listo? Entonces omito 2 años y lo puedo estimar. Y me quedó el F al final, que obviamente no es de él, ¿cierto? Y le doy Enter. Y esta es mi estimación por primeras diferencias, ¿no? ¿Cuánto nos da? ¿No? El parámetro nos da el de 89, no nos da significativo, gran nos da al 10% y gran a la -1 no nos da. Fíjese, ¿no? No nos da significativo. Pero esa será la forma o los comandos que se utilizarían para estimarlo por primeras diferencias. Incluso uno puede estimar la prueba de Hausmann por acá, ¿de acuerdo? Para determinar qué es mejor, si estimar por efectos fijos o efectos aleatorios, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cómo era Hausmann? Entonces, el contraste de Hausmann, ¿qué hacemos? Primero estimamos efectos fijos, lo guardamos, luego efectos aleatorios, lo guardamos, ¿cierto? Y luego escribimos Hausmann FRE, ¿no? Para estimar la prueba. Vamos acá. Entonces ya estimamos efectos fijos, sí, lo hicimos por acá arriba, ¿cierto? XTREC, el scrap de 88, 89, gran a la -1, F, lo estimamos de nuevo, ¿cierto? Ahora vamos a guardar eso. ¿Cómo lo guardamos? Estimate, store, ¿cierto? Store, y le ponemos el nombre FE, ¿de acuerdo? Estos dos comandos deben ir siempre. Este último comando es opcional, es el nombre que yo le quiero poner. Y le voy a poner el nombre y esta también lo va a guardar, ¿de acuerdo? Él me lo va a guardar en mi base de datos. Luego estimo efectos aleatorios que le hicimos hace poco, ¿cierto? Aquí está XTREC, el scrap de 88, 89, gran a la -1, RE, ¿cierto? Y ahora escribo el mismo comando, es store o estimate store, pero en lugar de RE en lugar de FE le va a poner RE, ¿de acuerdo? Que es el comando que yo quiero usar. Y le voy a dar Enter. Y ahora sí estimo Hausmann, ¿no? Escribo Hausmann, FRE, ¿cierto? Hausmann FRE y le doy Enter, ¿de acuerdo? Y esto es Hausmann. Entonces, ¿qué es lo que hace Hausmann? Ya hemos dicho que Hausmann lo que hace es compararme los dos parámetros, ¿cierto? Las estimaciones por efectos fijos, que me las lista acá. Las estimaciones por efectos aleatorios, que me las lista acá. Me hace la diferencia, ¿cierto? Me dice el parámetro que tan diferente es y me calcula el error estándar de la diferencia. Y esta es la prueba como tal. La hipótesis nula ya sabemos cuál es, ¿cierto? No se presentan diferencias sistemáticas, es decir, el parámetro estimado por el uno por el otro es igual, ¿no? Lo tiramos por acá, ¿cierto? El beta estimado por efectos fijos y el beta estimado por efectos aleatorios es igual a 0. Quiere decir que son iguales. Esa diferencia, si la diferencia es 0 es porque son iguales, ¿no? Entonces quiere decir que los dos estimadores son iguales. Entonces, ¿cómo decido acá? Entonces, si la probabilidad, que es esta, si la probabilidad chi cuadrado, ¿cierto? Es menor que 0,05, yo rechazo la hipótesis nula en favor de la alternativa. De nuevo, si la probabilidad es menor que 0,05, yo rechazo la hipótesis nula en favor de la alternativa. En este caso es que es mayor, entonces yo no la rechazo, ¿cierto? Yo no rechazo la hipótesis nula. Si yo no rechazo la hipótesis nula, quiere decir que los coeficientes son ¿qué?
No son diferentes, no hay diferencias sistemáticas, son más o menos parecidos, son más o menos igual, ¿cierto? En ese sentido, da lo mismo estimar cualquiera de los dos, ya sea efectos fijos o efectos aleatorios. ¿Por qué? Porque el parámetro da igual. Si yo hubiera rechazado la hipótesis nula, ¿cierto? ¿Cuándo la rechazo en este caso? Cuando la probabilidad es menor que 0,05. Si fuera sido menor, yo la hubiera rechazado. Si yo rechazo la hipótesis nula, entonces la estimación por efectos fijos es preferida que la estimación por efectos aleatorios, ¿de acuerdo? Bueno, para el segundo ejemplo que vamos a hacer, vamos a usar la base de datos Wagepan o Wisepan, ¿cierto? Que también está subida ya. Es una base de datos que contiene información para 545 hombres y es una muestra que se tienen datos desde el año 80 hasta el año 87, ¿de acuerdo? Tenemos datos para 8 años. Algunas variables del conjunto de datos varían en el tiempo, ¿cierto? Como la experiencia, el estado civil, la afiliación sindical. Es decir, hay variables que cambian a través del tiempo, ¿cierto? Como es lógico, pero hay otras variables que no cambian a través del tiempo, como por ejemplo la raza, ¿cierto? Si es blanco o negro, eso no va a cambiar a través del tiempo. Y en particular, en esta base de datos, tampoco la educación cambia a través del tiempo. Es decir, los individuos tienen los mismos años de educación para todo el periodo de tiempo, ¿no? Podemos hacer un tab entre year y entre educ, ¿cierto? Y que tenemos que los individuos sean entre qué. Bueno, si lo hacemos al revés quizás salga mejor. Ajá. Bueno. Casi igual, ¿no? Fíjense que los que tienen 3 años de educación, tienen 3 años de educación para todos los periodos, ¿no? Siempre hay un individuo, mira. Un individuo. Los que tienen, por ejemplo, 10. En el 80 habían 47 individuos con 10 años. En el 81 lo mismo, 82, 83, ¿cierto? 10 años. Entonces no hay variabilidad, ¿sí ven? Los que tienen 2 años de educación, 231, 231, ¿cierto? Para todos los periodos. Entonces, educ no presenta variabilidad en el tiempo. Si eso es así, no podemos meter educ ni en un modelo de primeras diferencias ni en un modelo de efectos fijos, ¿cierto? ¿Por qué no? Piensen un poco, ¿por qué no? Porque me la va a eliminar, ¿no? Por la transformación de primeras diferencias o por la transformación de efectos fijos, él me la elimina, ¿no? Matemáticamente me la saca del modelo. Entonces no puede estimarme la variable. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a estimar un modelo, ¿de acuerdo? Bueno, así no tengamos el efecto de edu, podemos ver o es posible incluir alguna interacción, ¿cierto? Alguna variable que me indique la multiplicación de edu con los años, ¿cierto? Con cada uno de los años, para probar si el rendimiento de la educación fue constante en este periodo o no, ¿de acuerdo? Si se utiliza el logaritmo del salario como variable dependiente, podemos usar variables binarias, ¿cierto? Entonces vamos a estimar este modelo xtrec no, más bien, antes de eso, como la idea es incluir variables que me indiquen la interacción entre educ y los años, pues tenemos que crearlas, ¿no? Vamos a generar una variable que se va a llamar educ. Tenemos del año 81, ¿cierto? Del año 80, entonces educ 81, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? A de 81 multiplicado por educ, ¿cierto? Por educ que está acá. Y eso me va a mostrar la interacción de la educación para el año 81, ¿no? Me le va a poner los años de educación solamente para el año 81 y para todo lo demás me le va a poner 0, ¿no? Y lo mismo, de 82, 2, ¿cierto? La educación para el año 83, ¿cierto? La educación para el año 84, la educación para el año 85, la educación para el año 86,
la educación para el año 87 y hasta el año ¿qué? 87. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, entonces ahora sí vamos a estimar nuestro modelo, ¿cierto? ¿Por qué? Por panel de datos de efectos fijos, en donde nuestra variable dependiente va a ser el logaritmo del salario, ¿cierto? ¿En función de qué? En función de variables que sí cambian, como el estado civil, ¿no? Usted puede casarse un año, puede estar casado en un año y el otro no, ¿cierto? Marry. Hagámosla en función de pertenecer a un sindicato, ¿cierto? Que estaba por acá. Unión. Vamos a meter todas las variables anuales desde el año 81 hasta el año 87. Y vamos a meter todas las variables de interacción de edu con los años que la acabamos de crear, ¿no? Desde el año 81 edu hasta edu 87. Y le da, faltó ponerle FE, ¿cierto? Y lo estimamos. Muy bien. Y esta es nuestra estimación por efectos fijos, ¿no? Entonces nuestro modelo es simple, ¿cierto? La variable Marry es estadísticamente significativa. Los casados tienen más salario que los que no son casados. Los que pertenecen a un sindicato también, ¿no? El logaritmo, ya saben, se multiplica por 100 y se analizan. Las variables anuales no fueron significativas, pero miremos este efecto tan interesante que es la interacción de la educación, ¿no? La estimación sobre los términos de la interacción de la educación en todos los casos son positivos, ¿lo ven? Son positivos. Y algo importante es que son mayores en los años más recientes, es decir, a medida que aumentan los años, el efecto se hace un poco más grande, ¿no? Pasó de 0,1, 0,15, 0,16, 0,20, 0,30, ¿no? El coeficiente más grande es el del último año, que es el del año 87, ¿cierto? Que me da 0,3. Y además este estadísticamente es significativo, ¿no? ¿Qué me está indicando esto? Se estima que el rendimiento de la educación es aproximadamente 3% más grande en el año 87, ¿cierto? Que en el año base, que es el año 80. ¿De acuerdo? De nuevo, se estima que en el año 87 el rendimiento de la educación es 3% más grande en el año 87 que en el año 80. Claro, no podemos tener cuál es el rendimiento de la educación en el año base, ¿no? Que es en el año 80, no podemos saberlo. Lo único que podemos saber es que es un 3% mayor, pero no sabemos cuánto es mayor porque no sabemos de nuevo cuál es la educación en el año 80. ¿Por qué no la podemos saber? Porque no podemos meter edu al modelo, porque edu no cambia a través del tiempo, ¿no? Entonces, el efecto de la educación, o más bien la remuneración de la educación a través del tiempo ha cambiado, ¿sí? Valoran más, ¿cierto? Un año más de educación en el 87 que en el 80. ¿Cuánto más? Un 3% más, ¿listo? Otro efecto significativo también, otra interacción importante, es la del coeficiente 86, ¿cierto? Que también me da significativo el 5%, me da 0,27, ¿de acuerdo? Las estimaciones sobre los primeros años son más reducidas e insignificativas e insignificantes al 5%. Fíjense que no son significativas contra la alternativa de 2 colas. Ahora ustedes pueden estimar esto por RE, ¿cierto? Por efectos aleatorios. Esta es la estimación. ¿Listo? Fíjense, por efectos aleatorios, ya todas las variables dummy son significativas, ¿no? Las dummy de educación y las otras. Recordemos que efectos aleatorios sí permite que variables que no varían en el tiempo se agreguen al modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este efectos aleatorios sí pudiéramos agregar ¿qué variables? La variable edu, que es fija, ¿cierto? La variable edu y la variable, por ejemplo, black, ¿de acuerdo? Yo las puedo meter al modelo y lo puedo estimar, ¿listo? Dice que me las va a mostrar y es más, me las pone estadísticamente significativas, ¿listo? Yo no les hice la prueba con efectos fijos, voy de nuevo a estimar efectos fijos, ¿listo? Que la tengo aquí arriba, FE, y les voy a meter black
y les voy a incluir también educ, ¿listo? Con efectos fijos. Mire, ya metí las dos, para que vean que él me las omite, ¿cierto? Él me omite black y edu con efectos fijos de nuevo. Él me lo omite. ¿Por qué me lo omite? Porque black no cambia a través del tiempo. Usted no, en un momento no es negro y luego no es blanco, con excepción que sea Michael Jackson, ¿cierto? Y edu ya vimos que tampoco cambia a través del tiempo, ¿no? Edu siempre es la misma. Pero de nuevo, con efectos aleatorios, él sí me permite que cambie, ¿cierto? Entonces estimo efectos aleatorios, RE, le meto educ, le meto black, edu black y le damos OK, ¿listo? Entonces fíjense aquí ya como tengo el efecto de edu. Este ya es el efecto de edu ¿para qué año? Para el año 87, porque, perdón, para el año 80, ¿cierto? Porque aquí tengo todas las variables dummy desde el año 81 al año 87, ¿no? Entonces, edu es el efecto del año 80. ¿Qué me está indicando acá? Que en 1980, un año adicional de educación, ¿cierto? Me aumenta el salario en 5,8%. En el año 81, esa diferencia se aumentó en, ¿cuánto? En 1%, pero ojo, no es estadísticamente significativa, ¿no? ¿Hasta cuándo? Efectos aleatorios, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta el año 86, el año 85, 86, 87. En el año 87, un año más de educación, ¿cierto? Me incrementaba el salario en 2,9%, ¿cierto? Más que en el año 80. Es decir, que en el año 87, ¿cuánto era el efecto de la educación? ¿Recuerdan qué era lo que hacíamos en combinación? Pues sumábamos, ¿cierto? El del año base, que sería 5,8, más el del año 87, que sería 2,9. Y eso me da aproximadamente 9% o más, ¿cierto? Si no lo recuerdan, entonces va allí, ve el videito, ¿cierto? ¿De qué? De combinación de código transversal, que es el video de la clase pasada, y ahí va a recordar cómo sumar esto, ¿listo? Igual es sumar, ¿no? Entonces fíjense tan interesante estos resultados del modelo de efectos aleatorios, ¿no? Aquí ya son significativas, ¿listo? Y podemos meter estas dos variables, ¿cierto? Que son variables que son constantes en el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora podemos estimar la prueba de Huffman, ¿cierto? Para eso, ¿qué hay que hacer? Guardar todos los resultados. Esto es efectos aleatorios, entonces vamos a guardar efectos aleatorios, vamos a escribirles estimate o ETS, ¿cierto? Como estaba antes, store, y le voy a poner RE, ¿de acuerdo? Voy a buscar por acá el de efectos fijos, pueden ser cualquiera de los dos, el que tiene educ o no, ¿cierto? Lo voy a estimar de nuevo y lo voy a guardar, estimate store, y a ese le voy a poner FE, ¿cierto? Fíjese que este es el de ¿qué? El de FE. Y luego voy a escribir Huffman FRE, ¿cierto? Y lo voy a estimar. Modelo de efectos fijos, modelo de efectos aleatorios, diferencias, ¿cierto? Y el error estándar. De nuevo, la hipótesis no es la cual es que no hay diferencias sistemáticas, ¿cierto? La probabilidad me dio 0,19, me dio mayor que 0,05, no rechazo la hipótesis nula, no existen diferencias sistemáticas, ¿cierto? No existen, por lo tanto, la recomendación es que estime por cualquiera de los dos, ¿cierto? No hay preferencia, pues. Digamos que da igual estimar por efectos fijos o por efectos aleatorios porque los parámetros son muy parecidos. Entonces puedo estimar por cualquiera de los dos, aunque si educ me permite, si efectos aleatorios me permite que educ pueda ser incorporada al modelo, es una variable importante, pues yo puedo estimar efectos aleatorios. Pero de nuevo, tengo que estar seguro de que ¿qué? De que la heterogeneidad inobservable, ¿cierto? No se correlaciona con ninguna de mis variables explicativas, ¿no? Que es el supuesto del cual parte efectos aleatorios, ¿no? Yo tengo que estar seguro de que edu, por ejemplo, no se correlaciona con el error, ¿de acuerdo? Y es difícil en un modelo de salario especialmente, ¿no? Por el tema de las capacidades innatas y todo ese cuento que ya hemos discutido en clases anteriores.
casi olvido explicarles un poco más de la estimación, ¿cierto? Que la variable que me indica el número de individuos es la variable NR, ¿cierto? Que tenemos un total de 4.360 observaciones. ¿De dónde sale eso? De la multiplicación de el número de individuos, ¿cierto? Por el número de años que tengamos como tal. En ese sentido, tenemos 545 individuos, ¿cierto? Número de grupos, 555 hombres, es una base de datos para hombres. Y tenemos un total de 8 grupos, es decir, de 8 años, ¿de acuerdo? 8 periodos, 8 años. La prueba Chi-Wall me indica que el modelo es globalmente significativo, ¿no? Porque la probabilidad es menor que 0,05. Y finalmente quería hablarles sobre el R cuadrado, que es muy importante, ¿no? Fíjense que el panel de datos me estima 3R cuadrado, tanto para efectos fijos como para efectos aleatorios. El R cuadrado within, que significa dentro, ¿no? Dentro de cada individuo, él me mira la variación en el tiempo. El R cuadrado between, que me indica entre, ¿no? Entonces, entre un mismo año me indica las variaciones en las características entre individuos. Entonces el primero me indica la variación en el tiempo, el segundo me indica la variación entre las características o entre los individuos, y el tercer overall me indica la variación total, ¿no? Tanto entre individuos como en el tiempo. Es como si dijéramos el primero es el AT, el segundo es el AI y el último es el AIT, ¿no? Con los dos índices. En ese caso, el primero, el within, que me indica la variación de mis variables explicativas entre los diferentes periodos, me explican el 17,99% de la variación de mi salario en el tiempo. El between, que me está indicando la variación de mis variables explicativas con respecto a sus características, me explican el 18,6% de la variación de mi salario entre los individuos, ¿cierto? Y el over, que es el total, que me está indicando que la variación del conjunto de mis variables explicativas, ¿cierto? Tanto entre individuos como en el tiempo, me explican el 18,3% de la variación del salario, ¿de acuerdo? Muchas gracias.